Seguimos con un programa de miércoles, 10 minutos nos separan de las 7 de la tarde, ahí estaba Mardoqueo de la Mora trayéndonos con este gran tema de Soda Stereo. Yo lo quería anotar y le quería decir, porque la verdad que el nombre, la verdad, no escuché jamás en mi vida que alguien se llame Mardoqueo, pero bueno, marca tendencia a nuestro operador como siempre. Así que ahora sí le damos la bienvenida del otro lado del Zoom, la están viendo aquellos que nos están siguiendo por el link de un programa de miércoles, la van a escuchar en breve por la 107.5 Radio Gen a Zulema Miretti, la secretaria adjunta de UPC, a quien le damos la bienvenida a un programa de miércoles. Buenas tardes, Zuli. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Así que, gracias, bueno, Zuli. Gracias, Zuli, por brindarnos tu voz tan generosamente siempre. Bueno, Zuli, momentos de gran preocupación. Vemos que, bueno, a nivel nacional, por un lado, medidas de fuerza y UPC, a través de tuyo y de Juan, expresando una preocupación por la situación relacionada con el COVID, que bueno, lamentablemente ha tenido en el día de ayer la triste noticia del fallecimiento de un docente en Devoto. Sí, bueno, realmente nosotros, y en representación de los compañeros docentes que en las escuelas están viviendo momentos de mucho temor y de mucha incertidumbre, que ya se venían dando en los últimos días, bueno, con la llegada de esta segunda ola y el aumento de casos, de contagios, de aumento de circulación del virus, y bueno, y que tuvo sí su punto más álgido ayer, cuando, bueno, lamentablemente tenemos que reportar en la provincia de Córdoba el primer fallecimiento de un docente en actividad, muy joven además, 47 años, y eso, bueno, encendió aún más las luces de alarma. Nosotros, juntamente con nuestra confederación, que es la CETERA, hemos emitido un comunicado donde claramente decimos que en los lugares donde hay una mayor circulación del virus y mayores casos de contagio que se dan en las escuelas, bueno, es necesario que muy focalizadamente y temporalmente se dejen de lado las clases presenciales y volvamos a la virtualidad. Y digo muy focalizadamente porque la situación no es generalizada. Entonces, a lo mejor se da en una localidad o se da en una escuela de un determinado lugar donde cada día vemos con preocupación que se van aislando más burbujas porque hay docentes o porque hay alumnos contagiados. Y nosotros, bueno, cuando tanto el gobierno nacional como provincial decidieron la vuelta a la presencialidad, y lo hemos charlado acá con ustedes, apostamos y seguimos apostando a la presencialidad, porque si algo nos mostró la pandemia el año pasado, bueno, fue la tremenda desigualdad y que hizo que muchos chicos y jóvenes perdieran el vínculo pedagógico con la escuela. Y nosotros tenemos que, fuertemente la escuela pública tiene que tratar de recuperar esos vínculos. Pero también dijimos que esta presencialidad no es a cualquier precio, que tienen que ser escuelas seguras. Para eso necesitamos un Estado muy, muy fuerte, que ponga los recursos que necesitamos, sobre todo en este caso sería el Estado provincial, que para que las escuelas realmente sean seguras, que estén todos los elementos de sanitización, que estén las empresas de limpieza que se necesitan. Recordemos que es una escuela de una nueva normalidad, una escuela en pandemia, y a eso debemos adaptarnos, ¿no? Y por eso decimos que necesitamos un Estado que permanentemente esté poniendo todos los recursos, y que a veces hay que estar peleando continuamente para que esto ocurra, para que los protocolos se cumplan. Hace unos días en algunos lugares de la provincia no se dictaron clases porque las empresas de limpieza estaban de paro porque no les pagaban los salarios. Bueno, esto no puede ocurrir en una escuela en pandemia. Y otra cuestión que nosotros le estamos pidiendo al ministerio que haga el máximo esfuerzo, porque es imperioso que los docentes sean vacunados. Si bien sabemos que hay un problema global con las vacunas, pero en Córdoba solo el 30% de los docentes está vacunado. Cuando nosotros, si lo comparamos con otras provincias, por ejemplo, Santa Fe ya ha vacunado el 80%, y varias provincias están por el 60, el 70, y nosotros estamos recién en el 30%. Entonces, bueno, acá hay varias cuestiones que nosotros estamos planteando, y si bien nosotros decimos claramente, nosotros no somos epidemiólogos y esto es una cuestión de salud pública, nosotros no podemos suspender las clases, tiene que ser una autoridad sanitaria, el Ministerio de Educación,
pero sí hacerle saber al Estado y a la comunidad qué es lo que está pasando en las escuelas, ¿no? Zulema, recién hablabas de la posibilidad de la vuelta a la virtualidad dependiendo de los lugares, porque no todos los casos, no todas las ciudades y las localidades son iguales. En el caso de Córdoba capital, ¿cómo está la situación? Y bueno, vemos con mucha preocupación que todos los días tenemos novedades de más burbujas aisladas en distintas escuelas, en distintos barrios. A lo mejor en un barrio no ocurre, pero en otro sí. La verdad es muy preocupante la situación, pero también tenemos que decir que solo con el cierre de las escuelas no alcanza. Si la sociedad no toma, nosotros hacemos acá una fuerte recomendación a la comunidad, porque por más que la escuela sea segura, y muchas veces vemos que las escuelas, si se cumple el protocolo, son seguras, pero la escuela está inmersa en una sociedad, y esa sociedad donde van los alumnos, las familias, los docentes, llegan a la escuela, y después vemos con mucha preocupación que fuera de la escuela se producen aglomeraciones de padres, fuera de la escuela los alumnos concurren a fiestas, a reuniones familiares. Entonces, si cerramos solo la escuela no alcanza. Yo creo que acá hay que tomar una conciencia solidaria, la tiene que tomar toda la población. Y si algo nos demostró la pandemia es que individualmente no nos vamos a salvar, que acá hace falta una conciencia colectiva, una conciencia solidaria, para que, bueno, la presencialidad pueda seguir. Si algo quedó claro en la pandemia es que la escuela es irreemplazable. Y mientras más desigualdad haya, más se necesita de la escuela. Pero bueno, pero también tenemos que reconocer que estamos en pandemia y bueno, y quizás llegue el momento que hay que tomar medidas que a nadie le gustan, pero que hay que tomarlas si queremos cuidar la salud, queremos cuidar la vida, ¿no? Recién, Zulema, te referías a cuestiones muy importantes que tienen que ver con el rol del Estado, evidentemente, porque reducir todo a cuestiones particulares, es verdad lo que estás diciendo, totalmente cierto esto de que solamente cerrando la presencialidad o anulando la presencialidad no se va a resolver. Y bueno, también hemos visto que hay muchas escuelas que no están, ustedes lo han informado, que no están en condiciones ni edilicias, ni, bueno, vos mencionaste la limpieza, ni en condiciones, digamos, óptimas para ser precisamente el lugar donde las y los alumnos tengan que estar una parte del día. Sí, la verdad que desde que se anunció la presencialidad y se establecieron en el Consejo Federal de Educación los protocolos para todo el país, nosotros comenzamos a trabajar muy fuertemente concientizando a los docentes, con nuestros delegados, que escuela que no estaba en condiciones edilicias, que escuela que no tenía los elementos de sanitización, de limpieza, no podía estar abierta, no podía volver a la presencialidad. Y fue así que los primeros días de clase hubo muchas escuelas que no comenzaron la actividad presencial, sino que lo siguieran haciendo desde la virtualidad, y gracias a eso, bueno, se hicieron los arreglos necesarios, llegaron los elementos de higiene necesarios, pero les digo que es una lucha constante, es un trabajo permanente que estamos haciendo y que están haciendo nuestros delegados en las escuelas, porque muchas veces si no estamos ahí presentes, pidiendo que los protocolos se cumplan, bueno, la verdad no se cumplen, o las condiciones no están las escuelas no están en condiciones, o esto que decía recién de las empresas de limpieza, es inconcebible que no se le pague a los trabajadores de las empresas de limpieza en esta situación de pandemia. Entonces, es una lucha constante y un trabajo constante para que el Estado se haga cargo realmente como corresponde. Nosotros sabemos que la educación es un derecho social, pero el Estado debe garantizarla, y en este momento debe garantizarla más que nunca con los recursos necesarios. No basta solo con anunciar la presencialidad, sino que para que esa presencialidad se cumple, bueno, el Estado tiene que estar ahí más presente que nunca, ¿no? Y bueno, y les digo que es una lucha constante.
Le recordamos a la audiencia que estamos en diálogo con Zulema Miretti, que es la secretaria adjunta de UPC, dándonos conceptos respecto a la situación tan compleja que se está viviendo hoy con la pandemia. Zulema, ¿usted tiene contacto con los docentes en general? ¿Cuál es la mirada que tiene la mayoría de ellos respecto a esta situación? Y hay mucho temor y mucha incertidumbre en las escuelas. Los docentes ven con mucha preocupación esto que yo decía, que aumentan los casos de contagio, que aumentan las burbujas que se aíslan, pero que no hay una toma de conciencia también de la comunidad en general. Y sobre todo en el nivel secundario, bueno, están los jóvenes ya, bueno, cero conciencia, y por más que la escuela trabaja y trabaja en ese sentido, pero fuera hay una sociedad que actúa totalmente distinto. Entonces, por eso que nosotros decimos, acá hay un llamado también solidario a la comunidad, que tenemos que cuidarnos entre todos. Bueno, la pandemia nos está mostrando su peor cara, y nosotros tenemos que, bueno, trabajar para cuidar la salud y cuidar la vida, porque realmente después lamentamos estos hechos como el de ayer, y lamentamos las muertes, los fallecimientos de todos los días, que no son pocos, que cada vez se agravan más. Bueno, entonces realmente hay mucho temor en las escuelas, mucho temor. Pero vuelvo a decir, nosotros hacemos conocer al Estado, a la sociedad, pero no somos quienes podemos decidir el cierre de las escuelas. Acá hay un Estado que es el que define las políticas públicas, y además en este momento un problema de salud pública, o sea que tiene que ser educación y tiene que ser salud quienes definan estas situaciones. Y otra cuestión que es bueno traer a colación y que causa mucho temor en las escuelas, ustedes saben que el COE provincial prácticamente se lo ha pulverizado, y que se le ha dado, bueno, más preponderancia a los COEs del interior regionales. Y nos encontramos con que los COEs no tienen paridad de criterios para actuar cuando se produce un caso positivo o sospechoso de COVID, ya sea de docentes o escuelas. Porque algunos proponen que debe aislarse solo el docente, cuando nosotros sabemos que no, que tiene que aislarse, y claramente lo establece el protocolo, tiene que aislarse la burbuja, o todas las burbujas, si un docente de secundario por donde estuvo ese docente, y deben aislarse todos los alumnos. Bueno, los criterios son muy distintos, y los docentes están conectados entre sí. Esta disparidad de criterios también crea mucho temor en las escuelas, sobre todo en los directivos, de cómo actuar cuando ocurren estos casos en las escuelas, ¿no? Zulema, nombraste hace un par de respuestas el tema de la vacunación para los docentes. También hiciste la salvedad de que, bueno, hay algunas cuestiones de demoras con las vacunas. ¿Ustedes han tenido comunicación con representantes del gobierno que les puedan garantizar que las próximas vacunas van a ser destinadas para los docentes, o no existe esa posibilidad de diálogo? Nosotros hemos reclamado al gobierno de la provincia que agilice el proceso de vacunación, y esto que decía, vemos con preocupación porque provincias muy similares a la nuestra, como es la de Santa Fe, tiene vacunado más del 80% de los docentes, cuando nosotros solo estamos en el 30%. Entonces, bueno, realmente es lamentable, y además si tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial están diciendo que se va a sostener la presencialidad, bueno, tienen que estar dadas las condiciones para que los docentes estén tranquilos en esa presencialidad, ¿no? Y bueno, eso no está ocurriendo hoy. Ustedes, Zulema, han visto, no conocíamos estas cifras que nos acabas de informar sobre el escaso porcentaje de docentes que está vacunado en Córdoba. La verdad que desconocía esta cifra, que me asombra, porque bueno, sabemos que la vacunación en Córdoba tuvo algunos inconvenientes, pero verdaderamente en cuanto a las prioridades, pero bueno, verdaderamente desconocíamos este porcentaje, y nos parece realmente un poco grave que sí. Sí. Solo se vacunó, el Consejo Federal de Educación estableció un orden de prioridad en 5 grupos.
El primer grupo era para los docentes de nivel especial, docentes de nivel inicial y primer ciclo de la escuela primaria. ¿Por qué esa orden de prioridades? Porque, bueno, son los que más en contacto están con los chicos, que no puede haber mucho distanciamiento. Ese primer grupo se cumplió, pero los otros 4 grupos no. Y sobre todo los docentes de secundario, que es donde están los jóvenes, que son los que más situaciones de contagio existen, bueno, esos docentes de nivel secundario no hay absolutamente ninguno vacunado. Ni el segundo ciclo de la primaria tampoco. Entonces, bueno, esto causa, lo repito, mucha incertidumbre en los docentes, mucho temor a los contagios, y bueno, más en este momento cuando vemos con muchísima preocupación toda la población, no solo los docentes, el aumento de contagios que vemos a diario, el aumento de fallecimientos, bueno, creo que estamos en una situación muy compleja. Le recordamos a la audiencia, estamos dialogando con Zuleima Miretti, la secretaria adjunta de UPC, bueno, analizando esta situación que también nos preocupa a todos, la sociedad en general, porque bueno, están aumentando los casos, las camas de terapia intensiva cada vez son menos, entonces es entendible, más allá de la buena voluntad que puedan tener los docentes para sostener la presencialidad y el vínculo social efectivo con los alumnos, si no están las condiciones dadas en materia de bioseguridad y si no se les da prioridad en la vacunación a un sector que es esencial y es prioritario, bueno, tampoco nos parece adecuado que sigan arriesgándose. Sí, y hay otra cuestión que también, bueno, causa mucha preocupación, es a los docentes y alumnos que utilizan el transporte público, y sobre todo en la ciudad de Córdoba, donde vemos que hay muy poca frecuencia, que bueno, no hay ningún tipo de distanciamiento en los ómnibus, en el transporte público, no están en las condiciones que debieran estar, en todos los elementos que debieran tener para cuidar a quienes usan el transporte público, y bueno, eso también es usado por los docentes, por los alumnos, por las familias que acompañan a sus hijos a la escuela. Bueno, esto también creo que es un foco de contagio. Por eso que digo que si la escuela cumple los protocolos, la escuela es segura, pero están todos los otros alrededor, lo que hace alrededor de la escuela, como decía, las aglomeraciones de padres, a veces vemos que en la entrada de la escuela hay aglomeraciones de padres, sobre todo en los niveles más bajos, de inicial o primario. El tema de lo social, ¿no? Los encuentros, las reuniones, bueno, todo esto hace, por eso que digo, con que se cierre solamente la escuela no alcanza. Acá tiene que haber, no sirve si solo se cierran las escuelas, tiene que haber tiene que haber una disminución de la circulación en todos los sentidos. Pero bueno, sabemos que acá están jugando muchos factores y medidas que necesitáramos que se tomen no se están tomando. Nadie creo que quiere tomar una medida y arriesgarse. Me parece que esa es la situación de quienes deben tomar las medidas y no lo están haciendo. A título personal, ¿qué crees vos que va a suceder en los próximos días? Mira, yo creo que esto, bueno, es minuto a minuto, día a día. Hoy están todas las autoridades nacionales y provinciales están diciendo que se va a sostener la presencialidad, pero yo creo que bueno, es inminente alguna otra restricción, porque si los casos siguen en aumento, y si en las escuelas se siguen produciendo cada vez más contagios, cada vez se aíslan más burbujas, bueno, me parece que alguna medida va a haber que tomar, ¿no? Sin duda, Zulema, este tema preocupante, nos parece que el trabajo de ustedes es impresionante, porque cae sobre la organización y sobre sus integrantes responsabilidades muy fuertes, responsabilidades que, como bien vos decís, bueno, por supuesto ustedes no definen la presencialidad sí o no, sí han calificado, creo que correctamente, la necesidad de la escuela, sobre todo ante las diferencias sociales y digamos, la gran desigualdad que tenemos, pero yo creo que el esfuerzo
tremendo porque ustedes están permanentemente con esta cuestión, y ustedes ven que la misma preocupación tienen las autoridades del ministerio, o donde, bueno, los ámbitos donde ustedes discuten, o bueno, son ustedes los únicos que se preocupan por esto. Mira, qué sé yo, es un momento complejo y por ahí creemos que los únicos que estamos preocupados somos nosotros. Si escuchamos los discursos de quienes deben tomar las decisiones, y si escuchamos el discurso ayer del gobernador, bueno, me parece lamentable, la verdad. La verdad, porque sí, cuidar el trabajo, cuidar la salud, la educación, todo eso estamos totalmente de acuerdo, pero también tenemos que cuidar la vida, y no solo se arregla esto con agregar camas, porque si solo estamos agregando camas es porque la población se va a enfermar, y precisamos, pero también pensemos, ¿están los recursos para atender esas camas? Porque también el sistema de salud sabemos que está colapsado, que los compañeros de la salud están cansados, que llevan cuánto tiempo en esta situación, y me parece que, bueno, vuelvo a repetir esto que dije, los que tienen que tomar decisiones no las están tomando, nadie quiere ser el primero que tome una medida de este tipo, y bueno, yo creo que ojalá piensen en la población y piensen en el cuidado de todos los habitantes, ¿no? Que ya solo escapa que no solo es a los docentes y a los alumnos, sino a toda la población en general, porque vuelvo a decir, esta no es una cuestión individual o de un sector, esta es una cuestión de una comunidad toda, y que debemos actuar solidariamente. Escuchaba porque por ahí se habla de la inmunización del rebaño, escuchaba al jefe de psiquiatras, que realmente impresionante sus palabras, y dijo, hay que lograr la solidaridad del rebaño, y eso estamos apuntando nosotros también, la toma de conciencia, porque por más que se trabaja en las escuelas, los docentes hacen un esfuerzo tremendo también, no solo en brindar la educación, sino en, bueno, enseñarles a los alumnos, a los niños y a los jóvenes, en qué situación estamos, qué es la pandemia, cómo deben cuidarse. Los docentes hacen un esfuerzo muy grande todos los días, pero solo con el esfuerzo de los docentes no alcanza. La escuela sola no puede solucionar esta situación que nos toca vivir hoy. Sí, sin duda, Zulema, primero felicitamos el trabajo y tus esclarecedoras palabras en este programa, y te agradecemos porque sabemos que estabas muy ocupada, y lo mismo estuviste en el programa, así que te agradecemos, compartimos por supuesto los conceptos que vos acabas de vertir en el sentido de la solidaridad necesaria, y esto de la solidaridad del rebaño, que me parece una figura espectacular, digamos, que hay que traer a colación porque los momentos son difíciles, y bueno, yo creo que tus palabras son exactas. Así que gracias, Zuli, una vez más, por acompañarnos, por traernos una voz que sabe mucho y tiene conceptos muy claros sobre lo que necesitamos en este momento. Bueno, gracias a ustedes, gracias por invitarme, y bueno, sí, los dejo porque tengo que entrar a otro Zoom, así que bueno, pero un gusto haber compartido con ustedes, y me encanta lo que hacen en este programa, que nos da voz a todos los compañeros de los sindicatos, de compañeros trabajadores, así que gracias. Gracias, Zuli, gracias, suerte. Bueno, gracias. Hasta ahí pasaba la palabra de Zulema Miretti, la secretaria adjunta de UPC, bueno, dejando claros conceptos, la preocupación que existe entre los docentes, el miedo, bueno, que creo que compartimos toda la sociedad, porque los casos aumentan cada vez más, rompemos récord de contagios todos los días, y esto parece que a veces complica más. No sé, Isla, ¿qué opinión te merece esta situación? Y sí, comparto en parte lo que decía, casi todo lo que decía Zuli. Creo que hay una necesidad de tomar determinaciones. Acabamos de conocer que se anunciarían medidas hoy con restricciones, pero que la mayoría no hay acuerdo con los gobernadores. Seguramente el gobernador de Córdoba está entre los primeros que no tiene acuerdo con esta cuestión, porque esto que es cierto, lo que dice Zuli, lo que mencionó
haciendo referencia a los dichos del día de ayer, anunciando camas, al tiempo que hay conflictos con el sector salud, con las y los trabajadores de la salud, y me parece que no corresponde que se antepongan, porque yo creo que lo que ha sucedido en Europa, nosotros no vamos a vivir situaciones distintas. Ya tenemos, desgraciadamente, el ejemplo de Brasil, donde creo que yo lo califico casi de genocidio, con lo cual este gobierno de Bolsonaro creo que es un peligro ya para la humanidad, no solamente para lamentablemente para la población de Brasil, sino para el resto, y creo que nosotros estamos involucrados en eso, ¿no? Sin duda, un panorama muy complejo el que se avecina. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir adelante con un programa de miércoles, Hugo, así que pedí Quiero aclarar algo. cuál es la canción que sigue en la playlist de hoy. Sí, perdón. Aclaro algo para Matías. A Matías le aclaro que yo conozco a Mardoqueo. Pues sabés que debe ser la primera persona que conoce un Mardoqueo. Acá el operador se pone contento. Esta persona, Sixto Mardoqueo Reyes, es un profesor de castellano que tiene escrito libros. Fue mi profesor de castellano en el Colegio Sarmiento de Jesús María, una gran persona. Y él, que se llamaba Sixto Mardoqueo, siempre decía que se llamaba Mardoqueo Reyes. Fue director de la Escuela de Comercio Belgrano en el 2009 y es un educador muy reconocido, sobre todo en Jesús María, que es, digamos, la zona donde yo cursé el secundario. Una persona muy preocupada por la educación pública, tiene escrito un ensayo sobre Ernesto Sábato, y bueno, ha escrito en La Voz del Interior, he visto notas que ha hecho él, relacionadas casi siempre con la literatura, porque es su especialidad. Así que bueno, a la vez, es un reconocimiento a Mardoqueo Reyes, porque era un excelente docente y una gran persona. No entendés, no entra en la silla nuestro operador después de las palabras que dijiste, se agrandó así. Pero bueno, vale, nobleza obliga. Hay otro Mardoqueo, ya conocemos a dos Mardoqueos muy importantes para la cultura argentina. Hugo. Así es, acá hemos quedado, creo que va muy en blanco con la canción que vamos a ir recién. Increíble lo de la isla, que conozca todo ese tipo de cosas. Yo es el primer Mardoqueo que conozco acá, al gran compañero Javi, que siempre nos pone la mejor música, más allá de que nosotros le elijamos, pero bueno, verdaderamente nos impactó, no solamente como venimos haciendo este programa, con estas dos intervenciones exquisitas, vamos a decir, del compañero Moncho Morcillo, que hoy estuvimos ahí manifestándonos, junto con la CGT, nuestra organización, también solicitando la reapertura de los salarios, porque como le decía ahí a los compañeros que hoy nos juntábamos ahí en el Boulevard Chacabuco, decíamos, nosotros todavía no hemos podido que el Ministerio de Trabajo nos cite a una audiencia, ¿no? Y que más allá de que eso se va a explayar verdaderamente de nuestra compañera secretaria general, la compañera Isla Busto, le quería decir esto, que, bueno, importantes definiciones del compañero Moncho, que son palabras que a nosotros también nos toca, porque si bien nosotros imprimimos cosas, pero también hemos trabajado muchísimo, incluso muchos talleres con muchas horas extras, y que verdaderamente por ahí los empresarios, ¿no? Se hagan los oídos sordos a la hora de querer discutir condiciones de trabajo, como por ejemplo el salario, verdaderamente nos duele mucho como trabajadores. Queríamos decirle que el compañero acá Mardoqueo, el compañero Javi, vamos a ir con una tanda. Seguramente vamos a escuchar luego de la tanda a Los Abuelos de la Nada, Costumbres Argentinas, que es la canción que hemos decidido escuchar luego de eso. Y posteriormente nuestra compañera Hilda Busto, que es nuestra secretaria general
la Unión Obrera Gráfica se explayará unos minutos con respecto a la lucha que vienen desarrollando no solamente los trabajadores gráficos de acá de la provincia de Córdoba, sino también compañeros y compañeras gráficas de otras filiales también, que bueno, que es muy importante que nuestros oyentes escuchen esa cuestión. Para luego después, como dice nuestro querido Matías, ir con la estrella de nuestro programa, que es el doctor Atienza, que seguramente nos va a venir con la papa, nos va a decir cómo debemos seguir la sociedad en general, ¿no? No solamente los trabajadores, la sociedad en general, bueno, que nos atañe acá a la provincia de Córdoba y bueno, al resto del país también. Y por qué no, también al tema mundial donde nos jode esta verdadera pandemia que hace ya un año y chirola que nos viene jodiendo la vida verdaderamente. Así que acá el compañero Javi, Mardoqueo, vamos con los abuelos de nada, adelante y bueno, seguimos con esta música.